Lo que el río devuelva. Mi nombre es Ana Rivas, y esto no es un cuento. Es una advertencia. Si vives cerca del agua, escucha. Si crees que los que se pierden en la corriente se los lleva para siempre, estás equivocado. A veces, el río se cansa. A veces, los devuelve. Llevo toda la vida en Puente Hondo. Naciste aquí o eres forastero, no hay punto medio. El río Anchura es nuestro latido, nuestro paisaje sonoro constante, nuestro benefactor y nuestro matarife. Cada generación tiene su historia de la gran crecida. La de mi abuelo, en el 59, se llevó el molino antiguo. La de mi padre, en el 98, arrancó el puente de hierro de Cuajo. La nuestra fue hace 3 días. Fue bautizada como la cresta de cristal por cómo el agua, furiosa, alcanzó los cristales de los faroles de la plaza. Se llevó coches, el cobertizo del ayuntamiento, y la casita de madera de los Hidalgo, arrastrando la corriente abajo como si fuera de papel. Pero anoche, las aguas empezaron a retroceder. Y con ellas, la verdad. El primer indicio fue el silencio. No el silencio de después de la tormenta, que suele estar lleno de golpes, gritos y maquinaria. No. Este era un silencio denso, expectante, como si el propio pueblo contuviera la respiración. La gente salió a las calles embarradas, a ver la herida. El Anchura había vuelto a su cauce, pero había dejado un reguero de destrucción y de cosas. Muchas cosas. La primera en aparecer fue la furgoneta azul de Repsol. La que se perdió en la riada del 98, con el conductor dentro. Apareció encallada en lo que fue el jardín de la señora Pilar, llena de lodo y de musgo de río, pero entera. Demasiado entera para haber estado 25 años bajo el agua. La noticia corrió como un reguero de pólvora mojada. Todos fuimos a ver. Había algo en ese vehículo, en su quietud fangosa, que helaba la sangre. Nadie se atrevió a abrirla. Luego, empezaron a aparecer los cuerpos. No eran los cuerpos de la crecida de hace 3 días. Esos los estábamos buscando con drones y equipos de rescate, aguas abajo. No. Estos cuerpos llevaban mucho más tiempo desaparecidos. El segundo hallazgo fue Elías, el hijo pequeño de los Méndez. Se perdió pescando cangrejos en el 87. Tenía 9 años. Lo encontró su hermana mayor, Marta, ahora farmacéutica y con hijos de la edad que tenía Elías. Lo encontró sentado en el banco de cemento del embarcadero, cubierto de una capa viscosa y grisácea, como si lo hubieran moldeado en arcilla de río. Pero respiraba. Respiraba con una calma aterradora. Y cuando Marta, entre alaridos y lágrimas, corrió hacia él, Elías abrió los ojos. Eran del color del agua estancada, sin pupila definida. Y dijo, con una voz que sonaba a burbujas ascendiendo desde el fondo, Marta. Has crecido. Se lo llevaron a rastras al ambulatorio. El médico del pueblo, el viejo doctor Ruiz, palideció más que la pared de su consulta cuando lo vio. Signos vitales, estables. Demasiado estables. Temperatura baja. Pupilas, no reaccionan a la luz. Parece en estado de shock profundo. Pero no era shock. Era algo distinto. Era una quietud de piedra de río. Yo soy fotógrafa. O lo era, antes de que la crisis cerrara mi estudio en la capital y me obligara a volver a casa de mi madre. Por eso, cuando empezó el caos, instinto viejo, agarré mi cámara. No para el periódico local, sino para mí. Para entender. Para no volverme loca. Y entonces, apareció el tercero. Mi tercero. Mi padre, Lorenzo Rivas, desapareció en la riada del 98. Se fue con otros 3 hombres a intentar salvar el ganado de la finca de los Ruiz, aguas arriba. El río se los tragó a los 4. Solo encontraron 2 cuerpos, una semana después, a 20 kilómetros. El de mi padre nunca apareció. Para mi madre, fue una herida que nunca cerró. Para mí, con 14 años, fue el fin del mundo. Lo vi desde la ventana de mi antigua habitación, ahora mi estudio taller. Estaba de pie, en medio del barrizal de lo que fue la plaza del mercado, mirando la torre de la iglesia, como si calculara la hora.
Llevaba la misma chaqueta de cuero marrón, raída en los codos. Los mismos vaqueros. El pelo, aunque empapado y sucio, peinado hacia atrás como siempre. Mi corazón dejó de latir. Un grito se ahogó en mi garganta. No puede ser. Pero era. Era su silueta, su postura, cada línea de su cuerpo grabada a fuego en mi memoria adolescente. Salí corriendo, sin abrigo, sin pensar. El barro me llegaba a los tobillos, me salpicaba las piernas. Grité, «¡Papá!». Él giró la cabeza lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Su rostro estaba pálido, ceniciento, con vetas oscuras en las sienes, como raíces de musgo bajo la piel. Sus ojos. Dios, sus ojos. Eran como los de Elías. Líquidos, opacos, sin reflejo. Me miró, o miró a través de mí. «Anita», dijo. Su voz. Era su voz, pero salía de un lugar hondo, con un eco húmedo, como si hablara desde el interior de un pozo. «Has vuelto». «Papá, ¿dónde? ¿Cómo?». Las palabras se atropellaban, inútiles. Quise abrazarlo, pero algo me lo impedía. Una aura de frío emanaba de él. Un olor a río profundo, a algas podridas y a tierra mojada. «El agua es muy fría», Anita murmuró, mirándose las manos, cubiertas de esa misma sustancia viscosa gris. «Pero ya estoy aquí. He venido a casa». Le cogí del brazo. Su piel estaba helada y extrañamente rígida, como la cera fría. «Vamos, papá. Vamos a casa. Mamá no va a creerlo». Él no resistió, pero tampoco cooperó. Se dejó guiar, con pasos lentos y arrastrados, como si no estuviera acostumbrado a mover sus piernas. La gente nos miraba desde las ventanas, desde las puertas, con expresiones que iban del asombro al horror puro. No era alegría. Era miedo. El mismo miedo que empezaba a congelarme la sangre a mí también. Llegamos a la puerta de nuestra casa. Mi madre abrió. Su rostro, marcado por 25 años de ausencia, se descompuso en una mueca que no era ni alegría ni dolor, sino un puro e incontestable terror. Se llevó las manos a la boca. Un gemido escapó entre sus dedos. «Lorenzo». «No. No puede ser». «Carmen», dijo él, y en su voz pareció anidar, por un segundo, un atisbo de la ternura de antes. Pero era fugaz, como un pez plateado que se hunde en aguas oscuras. Esa primera noche, mi padre durmió en el sofá. No comió. No bebió. Solo se sentó, mirando al frente, respirando con esa lentitud aterradora. De vez en cuando, murmuraba cosas. Fragmentos. La corriente tira mucho. Las piedras brillan abajo. Ellos también vuelven, todos. Al amanecer, fui a mirarlo. Dormía. O algo parecido. Sus ojos estaban cerrados, pero sus párpados temblaban levemente, como si soñara. Y en su cuello, justo por encima de la línea del suéter, vi algo que no había visto antes. La piel, grisácea, tenía unas marcas. No eran arañazos. Eran incisiones. Finas, paralelas, como branquias. Ahora es de día. Mi padre sigue en el sofá. Mi madre está encerrada en su habitación, rezando y llorando en silencio. Yo estoy aquí, con mi cámara y este micrófono, porque necesito contarlo antes de que todo se descontrole. Porque no son solo mi padre y Elías. Acabo de ver, desde la ventana, a la anciana señora Bruna, que se cayó al río hace 10 años, paseando lentamente hacia su casa, dejando un rastro de agua turbia en la calle. Y más allá, entre los escombros, creo haber visto la figura del primer desaparecido de Puente Hondo, un leñero del que solo hablan las leyendas, de hace más de 100 años. El río no los devolvió por piedad. Los devolvió por una razón. Y por la forma en que mi padre me mira a veces, con esos ojos de agua muerta, calculando, recordando, sé que esa razón tiene que ver con nosotros. Con los que nos quedamos aquí, en la orilla. Algo vino con ellos. O algo cambió dentro de ellos, allí abajo,
en la oscuridad fría y la presión silenciosa. El anchura ha reclamado su tributo durante décadas. Y ahora, ha decidido cobrarlo. En la grabación dice, esto es Ana Rivas. Si alguien encuentra esta memoria, el pueblo de Puente Hondo ya no existe como lo conocíamos. O somos nosotros, o somos ellos. Y ellos se están multiplicando. Han pasado 72 horas desde que el río escupió a sus muertos. No hay autoridades estatales. Las carreteras están cortadas por derrumbes. Estamos aislados, atrapados en este valle con nuestro propio pasado resucitado. Y nuestro pasado tiene hambre. Mi padre, Lorenzo, ya no está en el sofá. Ahora se pasea por la casa, tocando las paredes, los marcos de las fotos, con la yema de los dedos, como si leyera en braille los últimos 25 años. Su piel ha ido adquiriendo un tono más uniforme, gris perla. Las marcas en su cuello, esas incisiones paralelas que llamo branquias, se abren y cierran levemente cuando respira. No come comida. Rechazó el caldo, la sopa, el pan. Pero anoche, lo sorprendí en la cocina. Tenía la nevera abierta. No miraba la comida. Estaba inclinado sobre un recipiente con agua del grifo, que mi madre había dejado para descongelar unos guisantes. Sus branquias palpitaban. Aspiraba el vapor que ascendía. Y suspiraba, una vez, con una expresión que en cualquier otro rostro hubiera sido de placer. No es el único. El niño, Elías, fue dado de alta por el doctor Ruiz. Sus padres lo llevaron a casa, entre la euforia y el pavor. Según su hermana Marta, que me lo contó a escondidas entre lloros, Elías se pasa las horas sentado frente al acuario familiar. Los peces se arremolinan frente a él, frenéticos. Uno murió flotando boca arriba. Marta juró que las agallas del pez estaban desgarradas. El pueblo está dividido. Los que tienen a sus regresados en casa viven en un estado de shock vigilante. Los que no, cierran puertas y cuelgan cruces y herraduras, mirando con recelo a sus vecinos. Se formó un consejo en el bar. El alcalde, un hombre práctico hasta la médula, insiste en que son supervivientes, casos médicos extremos, hipotermia severa, amnesia traumática. Son nuestros padres, nuestros hijos, grita. El viejo Carpio, el pescador, responde con lo que todos pensamos, eso que vuelve no es tu hijo. ¿Qué es lo que el río hizo con lo que quedó de él? Anoche, ocurrió la primera desaparición. Fue Simón, el cartero. Forastero, sin nadie devuelto por el río. Lo vieron por última vez cerca del embarcadero, investigando unos ruidos. Esta mañana, solo encontraron su gorra, empapada, y el barro alrededor, marcado no con huellas de botas, sino con extrañas hendiduras alargadas, como de algo que se arrastró. El miedo se volvió tangible. Ya no es sorpresa, es amenaza. En la grabación número 9. Del día 4. Dice, 3:17 de la mañana. Algo me despertó. Un sonido. No en la casa. Afuera. En la calle. Agarré la cámara con visión nocturna y me asomé a la ventana del piso de arriba. La luna llena bañaba las calles embarradas de un brillo lechoso. Y en medio de la plaza, estaban ellos. Mi padre. Elías. La señora Bruna. Y otros 5 que he ido identificando, el leñero de la leyenda, ahora reconocible por las viejas fotos de la taberna, 2 hermanas adolescentes desaparecidas en los 70, y un hombre cuyo nombre no sé. No se movían. Estaban de pie en círculo, mirándose, sin hablar. Solo, respirando. Al unísono. Un sonido profundo, gutural, como el rumor de una corriente subterránea. Sus branquias palpitaban al compás. Luego, como si una señal silenciosa se hubiera dado, todos giraron la cabeza hacia el río. Hacia el anchura, que fluye oscuro y engañosamente calmado. Mi padre abrió la boca. No salieron palabras. Salió un sonido. Un tono bajo, constante, que hizo vibrar los cristales de mi ventana. Los demás se unieron. Era un canto. Un canto de llamada, de pertenencia. De anhelo. Y el río respondió.
No con un sonido. Con un brillo. Desde las profundidades del cauce, a unos 100 metros de la orilla, surgió una fosforescencia verde pálida, enfermiza. Se agitó, formando remolinos bajo la superficie. Era como si algo enorme y dormido hubiera despertado, excitado por aquel canto. El círculo de los regresados se estremeció. En sus rostros grises vi, por primera vez, algo parecido a la emoción. Una ansia voraz. Una nostalgia profunda y mortal. Se volvieron y, con sus pasos arrastrados, empezaron a dispersarse, cada uno hacia su casa. Mi padre volvió. Lo escuché entrar, subir las escaleras. Se detuvo frente a mi puerta. Sentí su frío a través de la madera. Permaneció allí un minuto entero, respirando con ese ritmo de río. Luego, se fue a su habitación. No duermo. Estoy grabando esto temblando. No son supervivientes. Son sensores. Puntos de anclaje. Algo los puso aquí, en tierra, pero su lealtad, su esencia, está allá abajo. Y están llamando a lo que sea que los envió. Es de día, pero el cielo es de plomo. Una niebla baja, que huele a algas y a cobre, se ha instalado en el pueblo. La electricidad falla. Los teléfonos murieron. El consejo se disolvió en el caos. El alcalde desapareció anoche. Encontraron su coche vacío junto al puente nuevo, las puertas abiertas, el interior empapado y lleno de ese lodo gris. Los regresados ya no fingen normalidad. Permanecen en sus hogares, de pie frente a ventanas o fuentes, inmóviles, orientados siempre hacia el río. Esperando. Mi padre me habló claramente hoy por la mañana. Me encontró en el estudio, revisando las fotos que he tomado. Se acercó, su sombra fría cayendo sobre mí. Anita, él dijo, su voz ya casi sin resto humano, solo el eco del agua profunda. Es hora. El río mayor tiene hambre. Se alimentó de nuestros cuerpos, pero anhela nuestro calor. Vuestro tiempo. Vuestros recuerdos vivos. ¿Qué sois? Logré balbucear, apartando la mirada de sus ojos opalinos. No somos. Pertenecemos, corrigió. Somos el puente. El anzuelo. Trajimos el sabor de este lugar, de vuestras vidas, al fondo. Y al fondo le gustó. Quiere más. Señaló con un dedo rígido, de uña negruzca, hacia la ventana, hacia la niebla. La niebla es su aliento. Cuando sea lo suficientemente espesa, él vendrá a buscar lo que le prometimos. A cobrar la deuda de todos estos años. ¿Qué deuda? La deuda de la vida en la orilla. De respirar aire y ver el sol. Él lo ve todo desde la oscuridad. Y siente envidia, Anita. Una envidia muy, muy fría. En ese momento, escuchamos el primer grito desde la casa de los Méndez. Un grito desgarrador, de dolor puro. Luego, silencio. Corrí. Mi padre no me siguió. Solo sonrió, una contracción espantosa de sus labios grises. En la casa, la puerta estaba abierta. Elías, el niño, estaba de pie en el salón. Frente a él, su hermana Marta yacía en el suelo, retorciéndose. De su boca, su nariz, sus oídos, manaba agua. Agua clara y fría, que olía a río. No se ahogaba. La estaban vaciando. Llenándola de esa agua que no era agua. Sus ojos, llenos de pánico, me miraron. Susurró, entre arcadas líquidas, se lleva, los recuerdos, todo lo cálido. Elías la observaba, con la cabeza ladeada, sus branquias palpitando rápidamente, como si estuviera bebiendo el vapor que ascendía de su hermana agonizante. Huí. Grité por las calles. Pero las puertas están cerradas. La niebla es ahora una sopa espesa, verde grisácea. Y en ella, se mueven siluetas. Las de los regresados, guiando a sus familias, o a quien encuentren, hacia el río. No con violencia. Con una presión implacable, fría. Y el canto ha vuelto. Proviene del agua, más fuerte, un zumbido que resuena en los huesos. Estoy en la vieja torre del reloj, el punto más alto del pueblo.
Mi padre está abajo. Lo veo entre la niebla, mirando hacia arriba, esperando. Sé que puede subir cuando quiera. Ya no tiene prisa. El anchura ya no fluye. Está quieto, plano como un espejo de mercurio. Y en el centro, la fosforescencia verde forma ahora un camino, una espiral que desciende hacia lo más profundo. Ellos no vinieron a reclamar sus vidas. Vinieron a pagar una deuda. Y la moneda, somos nosotros. Nuestros recuerdos, nuestro calor, nuestra existencia en esta orilla. Para alimentar algo antiguo y hambriento que duerme en el cieno. La niebla sube. Ya llega a mis pies. Hace un frío que quema. Escucho pasos en la escalera de caracol. Arrastrados, lentos, seguros. Este es el final de mi historia. La del río que devolvió a sus muertos para cobrarse a los vivos. Si alguien, algún día, escucha esto, no se acerquen al agua cuando retrocede. No confíen en lo que devuelve. Porque lo que el río quiere, que es la otra orilla.